Claro, lo decíamos en titulares, la justicia peruana ordenó la detención del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, un arresto preliminar, que es la figura que va a ser de 10 días por la presunta participación en el caso Odebrecht. Para actualizar sobre esta noticia, estamos con Oscar Díaz. Él es analista internacional y nos acompaña a esta hora para poder despejar un poco cuál es el panorama en Perú, cuál es la situación no solamente de PPK, sino que también del resto de expresidentes, el desafío para Martín Vizcarra y eventualmente cuáles son los escenarios judiciales que se abren, ¿no?, a partir de esta detención cautelar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, primero conocer por qué se le detiene. Entiendo que dura solamente 10 días, es como la primera parte de una detención que va a permitir que el Ministerio Público haga su trabajo. A ver si nos puede poner este hecho en contexto. De acuerdo. Hace 3 años, contados desde ayer, el 10 de abril de hace 3 años, Pedro Pablo Kuczynski increíblemente ganó la primera vuelta electoral del Perú que lo llevó luego a la presidencia. 3 años después, exactamente, el 10 de abril, lo detienen y le dicta a un juez una detención preliminar, que se llama así en Perú, por 10 días. El argumento de la Fiscalía que el juez ha aceptado y que ha dictaminado esta detención preliminar es básicamente que el expresidente no estaría colaborando realmente con la justicia y que, entre otras cosas, y esto es muy polémico, no tendría arraigo en el Perú porque según el fiscal y el juez, pues no tiene trabajo. Obviamente estamos hablando de un hombre de 81 años que está con impedimento de salida del Perú y con sus cuentas intervenidas. Entonces es un poco, se está debatiendo mucho en el Perú esta figura. Pero a Lo ver, cierto Oscar, es que está dentro de una evaluación por lavado de activos. perdón, en ese punto, ¿hay un riesgo eventual desde la perspectiva jurídica de que él se fugue? Bueno, Claro, como Toledo. claro. Esa es la figura que se ha argumentado en la Fiscalía y que ha aceptado el juez, pero la verdad es que es bastante, no solo partidarios de Kuczynski, sino también quienes no somos partidarios de él, vemos que los argumentos son bastante jalados los pelos. Todo apuntaría, José Antonio y Andrea, a que realmente esta sea una suerte de estrategia de la Fiscalía de lavado de activos, que ya lo ha hecho antes, más bien para intimidar a los colaboradores de los investigados y hacer que suelten prenda. Claro. Porque esta detención, si bien es lo que llama la atención a nivel mundial, es que es el expresidente, pero también se ha detenido a su chofer y a su secretaria. Exactamente, y se ha establecido una orden también para realizar allanamientos, es decir, para obtener toda la información posible en el marco de esta investigación. El mismo Pedro Pablo Kuczynski decía ayer que esto era ridículo, no había una reacción allí, pero quería preguntar, Oscar, ¿cómo impacta esto al escenario político peruano, que ya se ha visto muy remecido, ¿no?, por la situación judicial de prácticamente todos los expresidentes? ¿Qué análisis se hace al respecto? Sí. Bueno, hay un sentimiento en Perú totalmente contra la corrupción, ¿no es cierto? Evidentemente, la diferencia, por ejemplo, entre un gobierno como el de Fujimori y Montesinos de la década de los 90, donde no se podía ni enjuiciar, ni investigar, ni menos encarcelar a los corruptos, difiere del escenario hoy. El Perú está cumpliendo 19 años de democracia, con 4 o 5 presidentes que se suceden democráticamente, y esto obviamente tiene su lado bueno y su lado malo. El lado, digamos, como decimos, el vaso medio lleno y medio vacío, Claro. como uno quiera verlo. El vaso medio lleno es la democracia, el vaso medio vacío es que tenemos efectivamente a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, los últimos últimos presidentes del Perú, investigados por lavados de activos, por estar comprometidos en actos de corrupción con Odebrecht y otras empresas brasileñas, por ejemplo. Y una ex Es el candidata caso como de Keiko Fujimori. Kuczynski. ¿Perdón? Y una ex candidata también a la presidencia, ¿no? Keiko Y una Fujimori. candidata que está en la cárcel en este momento. Exactamente. Me gustaría preguntarle por la posición del presidente Vizcarra. Yo sé que esta es una decisión del Poder Judicial, pero evidentemente este tipo de escándalos golpea al Ejecutivo de alguna u otra manera. ¿Goza hoy día Martín Vizcarra de legitimidad, de popularidad y tiene la fortaleza desde el punto de vista institucional para poder enfrentar un escándalo de este tipo, no solamente el de PPK, sino que de todo el resto del escenario político?
Sí, yo creo que sí. El presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, que asumió hace un año la presidencia de la República, ha caído en las últimas 2 meses 25% en las encuestas, pero estaba en 60 y pico. En este momento está en 49%. 49%, ustedes lo saben muy bien, es un nivel muy alto de aprobación en realidad, ¿no es cierto? A pesar de que los Sí. enemigos del régimen lo que quieren es indicar que el hombre ya está perdido, pero no es así. Él está todavía muy fuerte, obviamente tiene que hacer correcciones en el gobierno, de eso no hay duda, tiene que impulsar mucho más la economía y no quedarse en el discurso anticorrupción que se agota. Pero el Perú realmente está gozando de buena salud y yo dudo que esta detención, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, mueva algo en lo que es el escenario político nacional. Más tiene que preocuparse el presidente Vizcarra en ofrecer resultados en el manejo económico del Perú que en este tema que realmente, y que vale la pena aclararlo, si bien es el presidente que eligió, al cual él acompañó en la campaña electoral, él está como un poco distanciado de Kuczynski, obviamente. ¿Qué podría pasar, Oscar, en los próximos días, ¿no? En relación a la situación judicial de Pedro Pablo Kuczynski, con los cuestionamientos que ya mencionábamos existían en relación a esta medida que se ha determinado y cómo se ve el futuro judicial de este caso en Perú? Bueno, hay varias posibilidades en realidad, Andrea. Es posible, una de las posibilidades, por cierto, es que el Poder Judicial, luego de esta detención preliminar de 10 días específicamente, piense, ante las muestras de la Fiscalía, que debe tener una detención preventiva, que eso puede ser hasta 3 años, ojo, que es lo que se dictó contra Keiko Fujimori. Claro. Y los Pero Humala. también la otra posibilidad es que simplemente siga en su casa y siga la investigación. Como decía al principio, todo parece indicar que de lo que se trata en realidad no es de meterlo a la cárcel con una detención preventiva de 3 años, sino de más bien tratar de ganar información de parte de sus más cercanos Sí, colaboradores. exacto. Bueno, el tema peruano da para mucho, ¿ah? Porque la verdad es que la fragmentación de partidos es enorme, el escenario Terrible. está totalmente descompuesto. Vizcarra Sí. ha hecho, dentro de todo, un juego casi milagroso a nivel político, entendiendo que él tuvo que asumir luego del escándalo de PPK, y las posibilidades de que aparezca un líder populista son altas, ¿no? En el marco de una sociedad que está tremendamente desafectada de la política. Me parece que ese es un tema que podríamos conversar en una siguiente entrevista. Muchísimas Encantado. gracias. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego.